La ciudad yacía en ruinas, un esqueleto remanente de lo que una vez floreció. El humo se elevaba desde los restos de los rascacielos, las calles estaban llenas de escombros y un silencio imperante. Por encima, las naves alienígenas sobrevolaban, sus escudos de energía zumbaban débilmente mientras pasaban sobre la devastación que habían causado. La resistencia terrestre estaba fallando y los invasores lo sabían, su arrogancia era palpable. El capitán John Harris yacía tendido, oculto bajo el metal retorcido de lo que alguna vez fue un jardín en la azotea. Su respiración era lenta y constante, su rifle de francotirador acunado en sus manos como una extensión de su cuerpo, sus ojos agudos y calculadores nunca dejaban las calles de abajo. Los alienígenas se movían, patrullando, buscando los últimos remanentes de la resistencia humana. Harris exhaló lentamente, el aire frío mordiendo su rostro. Había estado en esa posición durante horas, esperando, observando. La voz de su observador crujía a través del auricular, apenas un susurro. Movimiento, a las 3. 2 exploradores. Harris ajustó su mira, el mundo se reducía al estrecho visor de su rifle. 2 figuras en armaduras relucientes se movían con cautela entre los escombros, sus escudos centelleaban al caminar, impenetrables ante las balas que alguna vez fueron la defensa de la Tierra. Los visores oscuros e insectoides de los alienígenas brillaban en la tenue luz, reflejando su fría indiferencia hacia el mundo que los rodeaba. Pensaban que eran intocables. El dedo de Harris se posaba sobre el gatillo, su corazón latía con calma. No tenía prisa, no había necesidad de tenerla, su rifle no era un rifle de francotirador ordinario, era un prototipo diseñado por la División de Operaciones Especiales de la Tierra para este escenario exacto. En el momento en que apretara el gatillo, emitiría una frecuencia que interrumpiría brevemente los escudos alienígenas, justo el tiempo suficiente para que la bala atravesara. Los invasores aún no lo sabían. Uno menos. Harris murmuró para sí mismo al apretar el gatillo. El fuerte estallido del rifle cortó el aire y el primer alienígena cayó, un disparo limpio en la cabeza. El segundo explorador dudó momentáneamente, atónito. Un segundo disparo, otro fuerte estallido y el segundo explorador se derrumbó en el suelo. 2 enemigos más borrados y el mundo permaneció en silencio. Todavía piensan que usamos armas primitivas. Harris murmuró, cambiando ligeramente su posición para evitar ser detectado. ¿Cómo se ve desde tu lado, Niels? Preguntó. Resistimos, pero se están acercando a la base principal. Eres nuestros únicos ojos allá afuera. Sigue confundiéndolos. Respondió Niels, su voz serena y firme. Harris esbozó una sonrisa sombría. Les daré más que eso. Escaneó las calles de nuevo, sus ojos agudos buscando la próxima amenaza. Los alienígenas se reagrupaban, sus movimientos ahora más cautelosos. Solo era cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo cazados. Harris disfrutaba de la ventaja que tenía, pero sabía que no duraría para siempre. Una explosión repentina sacudió el suelo de abajo, enviando polvo y escombros al aire. El corazón de Harris se aceleró mientras observaba un grupo de soldados alienígenas avanzando hacia el centro de la ciudad, donde sus fuerzas restantes estaban atrincheradas. Estaban fuertemente armados, sus escudos brillaban más intensos, más enfocados. No son exploradores. Susurró Harris, estrechando los ojos. Son tropas de choque. Ajustó su mira, pero algo estaba mal. Estos soldados eran diferentes, más inteligentes, se movían en formación más compacta, sus escudos se superponían formando casi una pared impenetrable. Harris sabía que su rifle solo podía eliminar a uno a la vez, si fallaba, aunque fuera por un margen mínimo, localizarían su posición y enviarían toda su fuerza en su dirección. Tenía que ser perfecto. Apunta al líder primero. La voz de Niels crujía en su oído. Harris no respondió, estabilizó su respiración, concentrándose solo en el objetivo, el líder de la formación, más alto, su armadura de un tono más oscuro. El escudo del alienígena centelleó justo por un momento, eso era todo lo que Harris necesitaba.
Apretó el gatillo, el disparo resonó y el líder cayó. El caos estalló mientras la formación se desmoronaba, los soldados restantes se dispersaban, sus escudos brillaban mientras intentaban localizar al francotirador. Harris se movió rápidamente, cambiando de posición justo cuando una ráfaga de disparos de energía iluminaba el edificio donde había estado. «Están sobre mí», susurró Harris, arrastrándose a través del tejado hacia un nuevo punto de ventaja. Su corazón latía fuertemente, pero sus manos permanecían firmes. Tomó otra respiración profunda y apuntó a su siguiente objetivo. Los alienígenas abajo se reagrupaban nuevamente, pero sus movimientos eran más lentos, más erráticos. Habían subestimado a Harris una vez, no lo harían de nuevo. Tienes unos 2 minutos antes de que triangulen tu posición. ¿Podrás hacerlo?, preguntó Niels. Harris sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. No necesito 2 minutos. Disparó de nuevo, otro tiro perfecto, otro alienígena caído, el resto dispersándose, disparando a ciegas entre las ruinas. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el miedo. Nunca se habían enfrentado a un humano como Harris antes, alguien que sabía cómo explotar sus debilidades, alguien que podía usar su propia tecnología en su contra. Pero Harris sabía que esto solo era el comienzo, la verdadera batalla estaba por venir y tenía que estar listo, tenía que sobrevivir. Mientras los sonidos de los soldados alienígenas en retirada llenaban el aire, Harris tomó un momento para respirar. Miró su rifle, el prototipo que ya había salvado tantas vidas. No era solo un arma, era la última esperanza de la Tierra, y en manos de alguien como él, era suficiente para cambiar el curso de una invasión. Están retrocediendo, por ahora, informó Niels. Ahora. Harris asintió, aunque Niels no pudiera verlo. Miró las calles vacías, el breve silencio, un contraste marcado con la violencia que acababa de desplegarse, pero sabía mejor que relajarse. Los alienígenas se reagruparían y volverían más fuertes. Volverán, murmuró Harris para sí mismo. Y cuando lo hagan, estaré esperando. El cielo sobre la ciudad se oscureció mientras más naves alienígenas descendían, sus enormes sombras engullendo los restos de abajo. Harris observaba a través del visor de su rifle, rastreando los movimientos de los invasores. Sus patrones de búsqueda habían cambiado, más deliberados, más metódicos. Estaban aprendiendo. Sus dedos se flexionaron sobre el rifle, la tensión aumentando su agarre. Cada segundo contaba ahora. 3 más llegando desde el oeste. La voz de Niels crujía en el oído de Harris. Parecen infantería pesada. Están desesperados. Harris se ajustó ligeramente, manteniéndose bajo. Su camuflaje se mezclaba a la perfección con los escombros, haciéndolo casi invisible. Desesperados significa peligrosos. Murmuró. Saben que estoy aquí, no saben dónde. Respondió Niels. Eso nos da una ventaja. No pierdas eso. Harris observaba cómo el nuevo grupo de alienígenas se movía con cautela por las calles. A diferencia de los escuadrones anteriores, estos soldados eran más robustos, su armadura más pesada, los escudos centelleaban con un pulso ominoso, estaban reforzados para combate cercano, y eso significaba que intentarían acercarse rápidamente. La tensión en el pecho de Harris se intensificaba. Ajustó la mira del rifle, tomando una respiración larga y medida. El primer disparo tenía que contar, el segundo no importaría si localizaban su posición demasiado pronto. Su corazón latía al ritmo del leve zumbido de su rifle, cada respiración cuidadosamente calculada. Alineó el disparo, una respiración, 2. El crujido del rifle rompió el silencio, la bala atravesó el aire seguida inmediatamente por el colapso de uno de los soldados alienígenas. Los otros giraron hacia el sonido, sus armas preparadas. Harris no esperó a que se recuperaran, se movió, deslizándose silenciosamente desde su posición como un fantasma, desapareciendo en la arquitectura en ruinas. Segundos después, las ráfagas de energía iluminaron el tejado que acababa de abandonar, enviando una cascada de polvo de concreto hacia el suelo. Se están acercando, Harris. Niels advirtió,
la tensión en su voz innegable. Tienes que seguir moviéndote. Harris se desplazaba entre las sombras, sus movimientos fluidos como si la ciudad en ruinas se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. Su mente calculaba distancias, ángulos y tiempos, los alienígenas se acercaban, sus sensores probablemente afinando su posición. No cometerían el mismo error 2 veces, y Harris sabía que no cederían hasta tenerlo acorralado. Encontró cobertura detrás de una pared medio colapsada, agachándose mientras recargaba el rifle. Sus manos trabajaban con precisión practicada, pero su mente ya estaba en el próximo movimiento. Tenía que mantenerlos adivinando, nunca quedarse en un lugar lo suficiente como para que pudieran fijar su ubicación. Su ventaja no residía solo en la tecnología prototípica del rifle, sino en su capacidad para superarlos en pensamiento. De repente, un agudo silbido llenó el aire. Los ojos de Harris se ensancharon al reconocer el sonido, drones alienígenas equipados con tecnología de escaneo. Sobrevolaban en busca de firmas de calor, buscando cualquier movimiento. Han lanzado los drones, dijo Harris entre dientes, la tensión palpable. Están barriendo la zona. La voz de Nils estaba tensa. Entonces tendrás que moverte más rápido. Harris se zambulló en los restos de un túnel subterráneo, las paredes agrietadas y desmoronándose, pero ofrecía un refugio temporal del alcance de los drones. Necesitaba reevaluar, desacelerar la situación en su mente. La ciudad era vasta, pero se estaba reduciendo con cada dron, con cada escuadrón. Sus pensamientos se deslizaron hacia su familia, la imagen de su esposa e hija seguras antes de que comenzara la invasión. Había sido su promesa de protegerlas la que lo trajo aquí, esa promesa era lo único que lo mantenía en marcha. El zumbido distante de los drones se intensificaba, se acercaban, y Harris sabía que esconderse no duraría para siempre. Tenía que golpear primero, mantenerlos desorientados. Comprobó su rifle una vez más, el tacto del metal frío lo centraba. Tenía que confiar en su entrenamiento, en sus instintos. Se arrastró por el túnel, moviéndose hacia una apertura que conducía a una torre medio demolida. Desde allí tendría una vista privilegiada sobre la plaza central, donde los alienígenas se estaban agrupando. Podía verlos ahora a través de los huecos en los edificios destrozados, formando filas, preparándose para un empuje final. El pulso de Harris se aceleró. Se están agrupando en la plaza, informó, el peso de la situación presionando sobre su voz. Se están preparando para barrernos. Nils hizo una pausa. Entonces necesitamos romperlos antes de que tengan la oportunidad. Harris preparó su rifle en la torre, apoyándose contra el concreto frío, su aliento se empañaba en el aire mientras apuntaba a las tropas alienígenas abajo. Este disparo no era solo para eliminar a un soldado, tenía que causar pánico, desbaratar su formación. El tiempo tenía que ser perfecto. El oficial al mando, flanqueado por 2 soldados fuertemente armados, daba órdenes en un idioma que Harris no entendía, pero el significado estaba claro, estaban listos para asaltar las defensas humanas. Aún no. Harris esperó, su dedo suspendido sobre el gatillo, cada fibra de su ser concentrada en el comandante alienígena. Una gota de sudor resbalaba por su sien mientras contenía la respiración, el momento se estiraba interminablemente en su mente. Ahora. Disparó. El eco reverberó por la ciudad y el comandante alienígena cayó, su cuerpo desplomándose en el suelo. Por un segundo, todo se detuvo, los alienígenas titubearon, la confusión ondulando entre sus filas. Eso era todo lo que Harris necesitaba. «Muévete ahora», gritó Nils en su oído, y Harris ya estaba en movimiento, deslizándose desde la torre y zambulléndose en las sombras una vez más mientras los alienígenas luchaban por retomar el control. Las ráfagas de energía iluminaban la torre detrás de él, pero Harris ya había desaparecido, desvaneciéndose en las ruinas. Su auricular crujía. Eso nos compró tiempo, pero no durará. El pecho de Harris se agitaba mientras se agazapaba detrás de un montón de escombros, escaneando sus alrededores. Los alienígenas se dispersaban, tratando de reorganizarse, pero el caos era evidente.
Por primera vez desde que comenzó la invasión, estaban asustados. Se están desmoronando, dijo Harris, su voz baja pero resuelta. Los hemos sacudido. El tono de Niels se endureció. Sigue golpeándolos. No podemos dejar que se reorganicen. Harris revisó su rifle, su enfoque se agudizaba. Podía escuchar el zumbido distante de los drones aún buscando, las fuerzas alienígenas aún luchando por recuperar el equilibrio, pero ahora él las tenía en fuga. La marea estaba cambiando, y no estaba dispuesto a ceder. Los mantendré corriendo. Y desapareció una vez más en las ruinas, un fantasma en la ciudad rota, cazando a aquellos que pensaban que la tierra ya había caído. Los sonidos de explosiones distantes resonaban a través de la ciudad en ruinas, la silueta una vez familiar ahora irregular y rota. El capitán John Harris se agazapaba detrás de los restos de una pared de concreto, su respiración lenta y medida, el penetrante olor a metal quemado y tierra chamuscada impregnaba el aire, mezclándose con el viento frío que susurraba entre las ruinas. Escaneaba la calle de abajo, observando cómo los soldados alienígenas se movían con cautela, sus escudos centelleando bajo la luz tenue. Se están reagrupando. La voz de Niels crujía a través del auricular. Pero han perdido el nervio. Harris murmuraba, sus ojos se estrechaban mientras ajustaba su rifle. La memoria de los primeros días de la invasión, cuando ciudades como esta se erguían altas e intactas, se filtraba en su mente. La apartaba, no había espacio para el sentimentalismo, no ahora. A través de la mira, observaba cómo el comandante alienígena, visiblemente tenso, daba órdenes a los soldados restantes. Hesitaban, moviéndose más lentamente que antes, su confianza anterior drenada. El corazón de Harris se aceleraba, sabía que la excitación en la batalla podría ser mortal. Alineaba su disparo, apuntando al visor del comandante. El momento se estiraba, el sonido de su propia respiración llenaba sus oídos. Apretó el gatillo, y las balas cortaban el aire, el comandante caía. El pánico se propagaba entre las filas alienígenas mientras buscaban refugio, la precisión del ataque de Harris destrozaba sus intentos de disciplina. Se están desmoronando, decía Harris, su voz apenas un susurro. Bien, respondía Niels, con un atisbo de satisfacción en su tono. Harris se movía rápidamente, abandonando su puesto y deslizándose por las ruinas sombreadas. Sentía la tensión aumentar con cada paso, los alienígenas crecían más desesperados, sus movimientos más erráticos. Ya no eran la fuerza invencible que había aterrizado con tal arrogancia. Mientras se deslizaba entre los escombros, el zumbido distante de los drones regresaba. La mandíbula de Harris se tensaba, estos no eran drones ordinarios. El zumbido era diferente, más agudo, más deliberado. Había oído rumores sobre una nueva raza de tecnología alienígena capaz de detectar los movimientos más mínimos, incluso a través de las paredes. El pensamiento le enviaba un escalofrío por la espina dorsal. Han desplegado cazadores, susurraba Harris. Puedo oírlos. Eso es nuevo. Hemos oído informes, pero no los hemos visto en acción aún. Ten cuidado. La voz de Niels era sombría. Harris se agachaba, sintiendo el peso del rifle en sus manos. Los drones se acercaban, necesitaba moverse, pero un paso en falso lo delataría. El sudor perlaba su frente mientras se arrastraba a través de los escombros, escuchando cualquier señal de las máquinas aproximándose. Entonces, un ruido preocupante perforaba el aire, más cerca de lo esperado. El corazón de Harris latía fuertemente mientras se presionaba contra la piedra fría, su aliento contenía en la garganta. El dron se cernía justo encima de él, sus sensores de escaneo emitiendo una luz azul tenue que barría el suelo. Permanecía perfectamente inmóvil, los segundos se arrastraban en lo que parecía una eternidad. La luz pasaba sobre él, pausaba brevemente, y luego seguía adelante. El zumbido del dron se alejaba una vez más. Harris exhalaba lentamente, su cuerpo tenso pero enfocado. Esta guerra no era solo sobre el poder de fuego, era sobre la paciencia,
sobre mantenerse un paso adelante de un enemigo que había subestimado la resolución de la Tierra. Se están acercando a tu sector. Niels interrumpía sus pensamientos. Necesitarás moverte rápido. Harris alzaba la vista, observando cómo los soldados alienígenas comenzaban a reagruparse bajo la cobertura de los drones. Se estaban adaptando, coordinando sus movimientos con mayor precisión, los escudos se superponían mientras avanzaban. Necesitaba interrumpir su impulso nuevamente, y necesitaba hacerlo ahora. Moviendo ágilmente a través de los callejones derrumbados, Harris se posicionaba detrás de los restos de un edificio que dominaba el camino del enemigo. Comprobaba su rifle una vez más, cada movimiento deliberado y practicado. La formación alienígena se movía hacia el corazón de la ciudad, hacia la resistencia humana. Harris sabía que no podía permitir que eso sucediera. Estabilizaba su puntería, su respiración calmada a pesar de la tensión que zumbaba a través de él. Seleccionaba un objetivo, un portador de escudo en el flanco izquierdo. Otro aliento, otra apretada del gatillo. El crujido del rifle partía el aire, y el soldado alienígena caía, su escudo chispeando y apagándose en un destello de luz. El caos estallaba, los alienígenas se dispersaban, tratando de recalibrar su formación, pero Harris no les daba la oportunidad. Disparaba de nuevo, eliminando a otro soldado. El pánico se propagaba a través de las filas, disparaban a ciegas hacia las ruinas, sus ráfagas de energía chamuscaban las paredes a su alrededor, pero Harris ya se había ido, moviéndose como una sombra a través de los restos. «Están en desorden», decía Niels, un rastro de admiración en su voz. «Los tienes desconcertados». Harris no respondía, su enfoque era afilado como una navaja, su mente calculando su próxima posición. Los drones estaban dando vueltas, sus luces azules barriendo las calles. No podía permanecer expuesto por mucho tiempo, tenía que mantenerse adelante, tenía que seguir vivo. De repente, una fuerte explosión sacudía el suelo, y Harris sentía el calor de la explosión incluso desde su punto de ventaja. Giraba, sus ojos se ensanchaban mientras un masivo tanque alienígena irrumpía en escena, sus cañones brillando con una energía amenazante. Esto era nuevo, los alienígenas estaban sacando todas las paradas ahora. Niels. La voz de Harris se tensaba. Han traído artillería pesada. Niels respondía. Estamos rastreándolo. Necesitas retroceder, no podemos arriesgarnos a que te atrapen. Harris miraba a su alrededor, su mente acelerada. El tanque se abría paso a través de las ruinas, su trayectoria de destrucción dirigiéndose directamente hacia la base de resistencia humana. Si llegaba allí, las defensas no aguantarían. No voy a retroceder. La voz de Harris se endurecía con determinación. Tengo un tiro más. Se precipitaba hacia un punto de ventaja más alto, escalando los restos de un edificio mientras el tanque se acercaba. El aire estaba cargado con el olor a humo y ceniza, pero Harris lo ignoraba, con la mirada fija en el coloso que tenía debajo. Tenía una oportunidad, un disparo para inhabilitar el tanque antes de que alcanzara la base. Estabilizaba su rifle, sus manos rocosas a pesar del caos que lo rodeaba. Los escudos del tanque brillaban un verde enfermizo, pero Harris sabía dónde apuntar, justo en el núcleo energético. Su dedo se suspendía sobre el gatillo, esperando el momento perfecto. El tanque se posicionaba, Harris disparaba. La explosión era inmediata y ensordecedora, un brillante destello de luz mientras el núcleo del tanque estallaba. La onda de choque enviaba escombros volando en todas direcciones, pero cuando el polvo se asentaba, el tanque no era más que un montón humeante de restos. Harris soltaba el aliento, su cuerpo temblando por la adrenalina. Observaba cómo las fuerzas alienígenas comenzaban a retirarse, su moral destrozada, su arma más fuerte reducida a ruinas. «Lo hiciste», Niels decía, la incredulidad evidente en su tono. Harris asentía, el agotamiento pesando sobre él, pero no había tiempo para descansar, esta era solo una victoria en una guerra que estaba lejos de terminar. «Volverán», murmuraba Harris, observando a los alienígenas huir. «Y yo también».
La noche se asentaba sobre la ciudad como un sudario, el suave resplandor de los restos ardientes proyectando sombras fantasmales sobre las ruinas. Harris se agazapaba en la azotea, su cuerpo rígido después de horas de evasión y fuego de francotirador. El viento había aumentado, frío y cortante contra su piel, pero apenas lo notaba, su mente estaba fija en el enemigo, en la tarea aún pendiente. Su rifle descansaba contra el borde desmoronado de la azotea mientras escaneaba las calles de abajo. Las fuerzas alienígenas se habían retirado, pero Harris sabía que no se habían ido, no todavía. Estaban reagrupando, sus movimientos más calculados. Podía ver sus siluetas moviéndose en la distancia, agrupándose bajo el débil resplandor de su nave de comando, que se cernía como un presagio oscuro sobre el campo de batalla. Se están preparando para un asalto final. La voz de Niels crujía en su oído. Hemos interceptado sus comunicaciones, planean atravesar nuestras defensas al amanecer. Harris exhalaba lentamente, los ojos se le estrechaban. Quieren terminar esto antes de que podamos reagruparnos. Saben que has estado desmembrándolos. Añadía Niels, una nota de precaución en su tono. La desesperación los hace predecibles. Harris asentía, su mandíbula apretada, el peso de la lucha presionando sobre él, pero lo apartaba. No podía permitirse dudar, no ahora. Observaba como un escuadrón de soldados alienígenas se posicionaba, sus escudos centelleando mientras avanzaban a través de los escombros. Estaban sondeando el perímetro, buscando debilidades en las defensas humanas. Harris levantaba su rifle, alineando la mira con el soldado líder. Pero entonces, pausaba, más allá del escuadrón, una segunda ola se formaba, más grande, más armada. Sus escudos brillaban con una nueva intensidad, el signo revelador de tecnología mejorada. Tienen refuerzos, murmuraba Harris, y están mejor equipados. El silencio de Niels era respuesta suficiente. Después de un momento, hablaba de nuevo, su voz sombría. La resistencia no puede manejar eso, tendrás que derribar su nave de comando. Es la única manera. Harris bajaba ligeramente su rifle, sus ojos desviándose hacia la nave masiva en el cielo. Su casco metálico oscuro brillaba débilmente a la luz de la luna, una fortaleza suspendida sobre el campo de batalla. Sabía que este momento llegaría, pero el peso ahora se sentía más pesado que antes. ¿Cómo propones que haga eso?, preguntaba Harris, su voz firme a pesar de la tensión que se acumulaba en su pecho. Hay un punto débil, decía Niels, su voz más urgente ahora. Sus escudos son más fuertes en la base, pero se adelgazan cerca de los sistemas de propulsión trasera. Si puedes acercarte lo suficiente, un golpe bien colocado podría derribarla. Harris escaneaba la nave, calculando la distancia. Tendría que estar dentro del radio de la explosión. Niels permanecía en silencio por un momento, luego hablaba tranquilamente. Lo sé, pero es la única manera. Harris no respondía de inmediato. Sentía el cañón frío del rifle bajo sus manos, un ancla. Su corazón latía con firmeza incluso cuando la enormidad de la misión lo abrumaba. Había sobrevivido tanto tiempo tomando las decisiones correctas en los momentos adecuados. Esto no era diferente. La nave de comando alienígena tenía que caer, o la Tierra lo haría. Mantengan las defensas arriba tanto tiempo como sea posible. Decía finalmente, su voz calmada y resuelta. Me ocuparé del resto. La voz de Niels se suavizaba. Buena suerte, John. Harris no perdía tiempo, moviéndose ágilmente a través de la ciudad en ruinas, manteniéndose en las sombras, su forma fusionándose con los escombros y la arquitectura rota. El zumbido de los drones alienígenas resonaba por encima, sus luces barrían el suelo en busca de movimiento. Se mantenía bajo, sus pasos silenciosos, calculando cada respiración, cada movimiento. El escuadrón alienígena lo pasaba, ajeno al fantasma en su mitad. Se deslizaba más allá de ellos, su mirada fija en la nave de comando que crecía más grande con cada paso. La tensión en el aire era palpable ahora, cada sentido agudizado, cada segundo sintiéndose como una cuenta regresiva mientras se acercaba a la bahía de acoplamiento de la nave.
Harris encontraba cobertura detrás de un edificio colapsado, observando cómo los soldados alienígenas entraban y salían de la bahía, cargando armas, comunicándose en su lenguaje gutural y áspero. Necesitaba sincronizar esto a la perfección, un error y toda la misión estaría comprometida. Harris se agachaba abajo, esperando el momento adecuado, su respiración se ralentizaba, sus músculos tensos. Observaba a los soldados cuidadosamente, contando los segundos entre sus movimientos. Cuando aparecía la brecha, se movía con rapidez, deslizándose a través de la bahía de acoplamiento y hacia las sombras de la nave. Dentro, el aire estaba espeso con el zumbido de la maquinaria alienígena, las paredes brillaban con una luz de otro mundo, y el leve zumbido de la energía palpitaba bajo sus pies. Harris navegaba por los estrechos corredores, evitando patrullas mientras se dirigía a la cámara de propulsión. Cada paso estaba calculado, sus sentidos en alerta máxima. Finalmente llegaba a la cámara, los enormes motores se alzaban ante él, su brillo brillante y amenazante. Encontraba el punto débil que Niels había mencionado, la delgada sección del escudo que centelleaba débilmente, expuesta justo un segundo entre pulsos. Levantaba su rifle, el peso del momento presionando sobre él. Sabía lo que este disparo significaba, conocía las consecuencias, pero esta era la única manera. Un disparo. Harris apuntaba, su dedo suspendido sobre el gatillo. El zumbido de la nave crecía más fuerte, la energía acumulándose en los motores. Su respiración se ralentizaba, el mundo reduciéndose al único punto en su mira. Disparaba. La explosión sacudía la nave, las ondas de choque enviaban a Harris hacia atrás mientras el sistema de propulsión estallaba en llamas, los escudos colapsaban alrededor de la nave. Se ponía de pie a toda prisa, corriendo por el corredor mientras las paredes se desmoronaban a su alrededor. La nave caía mientras Harris salía de la bahía de acoplamiento, podía ver la nave de comando descender, humo saliendo de sus motores mientras se precipitaba hacia la ciudad. Las fuerzas alienígenas debajo se dispersaban en pánico, su estructura de comando en ruinas. Harris golpeaba el suelo con fuerza, rodando para ponerse de pie justo cuando la nave se estrellaba detrás de él, la onda expansiva enviando una ola de polvo y escombros por el aire. Respirando con dificultad, Harris observaba cómo se desarrollaba la destrucción, las fuerzas alienígenas retirándose, su arma más fuerte reducida a escombros. Se limpiaba el polvo de la cara, el peso del momento asentándose. «Está hecho», murmuraba en su auricular, su voz baja pero firme. «Lo hiciste, John. La invasión ha terminado». La voz de Niels llegaba suave pero triunfante a través del auricular. Harris se ponía de pie, su cuerpo adolorido pero su resolución inquebrantable. Miraba sobre la ciudad, el fuego aún ardía, el cielo aún oscuro. No era solo una victoria, era supervivencia. «Volverán», decía Harris en voz baja, sus ojos estrechándose. «Pero estaremos listos». Y con eso, se daba la vuelta, desapareciendo una vez más entre las ruinas, un soldado solitario alejándose de las cenizas de la guerra. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.